Sean todos muy bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre el Kybalión y los 7 principios herméticos. Con el nombre de Kybalión es conocido un libro publicado a principios del siglo XX y firmado por 3 iniciados. El nombre real de su autor o autores permanecen en el misterio. Este tratado contiene una síntesis del conocimiento hermético a la que se añaden extensos comentarios de 3 iniciados para facilitar su comprensión. La sabiduría hermética encuentra su fuente en el antiguo Egipto, desde donde se extendió a Grecia e impregnó nuestra cultura occidental. Egipto, junto con la India, fueron focos importantes en todos los aspectos del saber. De hecho, la mayoría de los sabios griegos viajaron a la India y a Egipto para impregnarse de los conocimientos depositados en sus ancestrales tradiciones y además para vivir de forma experimental la profunda transformación que suponía la iniciación en los misterios. Estos ritos fueron mantenidos en el más absoluto secreto. Por ello se llaman herméticos. Su valor en realidad es incalculable, ya que encierra las claves del saber ancestral que permiten la transformación en profundidad de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Su lectura, unida a la reflexión y puesta en práctica de los principios herméticos, puede producir ese salto en la conciencia que nos hace ingresar en niveles superiores del ser, cualquiera que sea el punto interior en el que nos encontremos. Explica las leyes universales que rigen y se aplican en todos los planos de la existencia, el material, el energético o psicológico y el espiritual. Conocerlas, comprenderlas y aplicarlas nos convertiría en dueños de nuestro propio destino, en auténticos creadores. Las enseñanzas del Kybalión giran alrededor de 2 ejes. El primero es el mentalismo, sintetizado en el primer principio hermético y base de todos los demás, que afirma que todo es mente, el universo es mental. El segundo eje es el arte de la transmutación alquímica. Tengamos en cuenta que nuestro cuerpo físico realiza continuamente procesos de transmutación alquímica durante la vida y seguirán produciéndose después de lo que llamamos muerte. Por esta razón, los principios contenidos en el Kybalión, que enseñan a producir transformaciones a voluntad, son de plena actualidad debido a su universalidad e intemporalidad. Las leyes universales se condensan en 7 principios herméticos que el Kybalión va desarrollando y profundizando, incluyendo ejemplos para su mejor comprensión. Además, contiene los llamados axiomas herméticos, cada uno de los cuales por sí solo podría ser objeto de profunda meditación. El Kybalión, en su conjunto, proporciona una visión amplia y profunda del cosmos, del ser humano y de su entorno. Pensemos que nada sucede por casualidad. Como el mismo Kybalión nos dice, la casualidad es el nombre dado a una ley no reconocida. Por lo tanto, no es casual que te encuentres escuchando este vídeo. Responde a un designio, a una necesidad interior que quizás no haya sido racionalmente reconocida. En cualquier caso, si lo has encontrado, significa que estás preparado para su lectura o su audición, comprensión e incorporación de sus enseñanzas a tu vida.
significa que tiene algo importante que transmitirte en este preciso momento de tu existencia, porque cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Bueno, voy a hablaros un poquito, antes de entrar en los 7 principios del Kybalión, sobre esta filosofía hermética. El Kybalión dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante centurias enteras. Egipto, la patria de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, el país de los Medos, China, Japón, Asia, la antigua Grecia y Roma y otros no menos importantes países se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que solo eran transmitidos a los que estaban preparados para participar del oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los más grandes adeptos y maestros que nadie después ha sobrepasado y que rara vez han sido igualados en las centurias que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofontes y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Por eso no lo escribían, porque pensaban que lo tenían que recibir no todas las personas, no todo el mundo, sino los que estuviesen en las condiciones óptimas para recibir esas enseñanzas, los que estuviesen preparados. De ahí que hasta que el alumno no esté preparado, no amanece el maestro. O también que cuando el alumno está preparado, pues en ese momento es cuando aparece el maestro, pero no antes de que el alumno esté preparado. Ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros de Egipto. Pero entre esos grandes adeptos existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto, en la más remota antigüedad, y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Bueno, pues con un poquito de historia sobre este gran maestro, Hermes, vamos ahora a adentrarnos en los 7 principios herméticos del Kybalión. Son unos principios importantísimos que si los llegamos a comprender y asimilar, realmente pueden cambiar nuestras vidas. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto
perfectamente no posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par, el Kybalión. Bueno, pues los 7 principios sobre los que se basa la filosofía hermética son los siguientes. Primero voy a enumerar los 7 y después voy a profundizar un poquito más en cada uno de ellos. El primer principio dice que es el principio del mentalismo. El segundo es el principio de la correspondencia. El tercero, el de la vibración. El cuarto, el de la polaridad. El quinto, el ritmo. El sexto, el principio de la causa y efecto. Y por último, el séptimo es el principio de generación. Vamos a profundizar un poquito en el primer principio, que es el principio del mentalismo. El Kybalión dice que el todo es mente, el universo es mental. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Nada se materializa sin que no pase primero por la mente. El que comprende la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adepto. Bueno, pues el segundo principio es el principio de correspondencia o de la ley de correspondencia. El Kybalión dice que como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. El antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista.
Bueno, continuamos con el tercer principio, que es el principio de la vibración o de la ley de vibración. El Kybalión nos dice que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del antiguo egipcio. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu, las que no son sino resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, o sea, desde el Dios, desde el universo, desde el todo, desde la energía divina, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder. Otro principio es el principio de la polaridad. Que dice el Kybalión que todo es doble. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Bueno, pues este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y delucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grados. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia
simplemente en diversos grados entre ambos. Lo que cambia son los grados. Por ejemplo, el calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo en la diferencia, simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad del grado, la cantidad de grados de luz y la cantidad o diversidad de grados de oscuridad. Pero ¿dónde empieza una? ¿Dónde termina la otra? Entonces, como os iba diciendo, el ejemplo de la luz y la oscuridad, pues es el mismo principio que se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad del grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. La diferencia está en los grados, en el grado de luz, de oscuridad, de alto, de bajo, de positivo, de negativo. En el grado está la diferencia, pero en realidad es lo mismo. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de una misma cosa, como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leéis o escucháis esto, habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida y voluntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de la polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio de la polaridad capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Bueno, pues continuamos con el principio del ritmo.
El Kybalión nos dice sobre el principio del ritmo que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Bueno, pues este principio del ritmo encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con referencia a esto último que creen los hermetistas que ese principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio, encontrándolo de aplicación universal, y han descubierto asimismo ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Todo es rítmico, nada permanece fijo ni estable. Es una cosa similar a la rueda, que a veces estás arriba, a veces está abajo. Bueno, para este principio hermético, para el principio del ritmo, los hermetistas emplean la ley mental de neutralización. Con el principio de, o sea, con lo que emplean, la ley mental de neutralización, no se puede anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros métodos parecidos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente. Pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Este, así como el de polaridad, han sido cuidadosamente estudiados por los hermetistas, y los métodos de contrabalancearlo, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. El sexto principio es el principio de la causa y efecto. El Kybalión dice que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con ley. El azar
no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada se escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. La suerte es una palabra vana y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se pueden ascender más allá del plano ordinario de causa y efecto, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres, la gente común, se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que los envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas los empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes, en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores a aquel en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético, que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra, es mi deseo. Por último, está el principio o la ley de generación. El Cabalión dice que la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre en el mismo. En el plano superior no hay sexo, pero sí principio o energía masculina y femenina. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advierto que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas
que se anuncian los llamados títulos o los llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas filosofías fálicas, que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo, y la filosofía hermética siempre ha alzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el roín, todas son roines. Otro principio es la transmutación mental. Que es el último principio, el séptimo principio, la transmutación mental. El Caballón nos dice que la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Como indicamos, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Mas no debe suponerse que los antiguos fueran unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. También debe suponerse que ignoraban la química, tampoco debe suponerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas, y sobre todo en ciencia psíquica, la que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que, después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa. Y de acuerdo a esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc.
en otros. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental. Y si preferís el término, una forma especial práctica de psicología mística. Mas esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. Porque la transmutación o transformación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El principio de los 7 principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mente, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental. Esto es, existe en la mente del todo, del universo, de Dios, como lo queráis llamar. Mas los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al de maestro, los iniciados instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc., es transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se le dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc., de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual se basa esta operación. O sea, todo en el universo es mental. Todo pasa antes de manifestarse por un proceso mental, lo cual quiere decir que si lo tenemos en nuestra mente y en nuestro ser, termina de alguna otra forma materializándose, pero hay que tenerlo impregnado en nuestra mente y en nuestro ser. Y no solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás y, efectivamente, todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces conscientemente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo mi propósito únicamente el demostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. Este principio de polaridad y de acción mental debe estudiarse cuidadosamente, porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de transmutación mental.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre el Kybalión, sobre los 7 principios herméticos. Espero y deseo que haya sido provechoso, que os haya podido aclarar luz, os haya sido provechoso, de provecho para vuestro ser. Y bueno, os agradezco mucho que me hayan escuchado. También les agradecería si les ha gustado, si les ha servido y sobre todo si ha resonado en vuestro ser interior, pues les agradecería que le dieran a la manita, a me gusta, se suscribiesen al canal y que le diesen a la campanita para recibir notificación de los próximos vídeos. Bueno, pues muy agradecida a todos los que me han escuchado. Les deseo que sean muy felices y que tengan muchísimas bendiciones en sus vidas. Mi alma saluda y honra tu alma desde lo más profundo de mi ser. Namaste.